En esta ocasión vamos a estudiar la lección 2.10. Como ustedes pueden ver, es la relación entre líneas paralelas y áreas. Vamos a abordar un poco esta teoría. Veamos lo que dice el problema. Como siempre, hay un problema de inicio al cual nos vamos a abocar para poder entender esto. En la siguiente figura, la línea L y BC son paralelas. Aquí está la L y acá está BC, es la de aquí abajo. Entonces, las dos rectas que estoy señalando son paralelas. Explica por qué los triángulos ABC, el triángulo ABC es el que estoy marcando ahorita. Ese es ABC, el que acabo de marcar. Aquí se lo voy a marcar de verde. Este es el ABC, a ese se refiere. Entonces dice que el triángulo ABC y el triángulo A'BC, A'BC, empezando desde A por acá sería este, ¿verdad? Esos que acabo de marcar tienen la misma área. Debo explicar por qué tienen la misma área. Eso es lo que el problema está pidiendo. ¿Cómo hacemos para poder saber eso? Bueno, primero, en primer lugar, podemos observar en la figura, ambos triángulos tienen como base el segmento BC. Ambos tienen la misma base. Miren, de aquí hacia acá es la misma base para los dos triángulos. Eso es lo primero que tenemos que observar. Luego, uno de sus vértices en la recta L es paralela a BC, es decir, este vértice está sobre la recta L y es paralelo a esta. Este vértice está sobre la recta L y es paralelo a BC. A eso se está refiriendo. Es decir, que tiene dos vértices sobre la paralela a la base. A eso se refiere. Tiene dos vértices sobre la paralela a la base. Ahora, si lo tenemos que los dos vértices están sobre la paralela a la misma base, podríamos ayudarnos un poquito de las alturas. Vea, si calculamos las alturas, recuerde que las alturas son perpendiculares, forman ángulos de 90 grados. Entonces, al trazar la altura acá para el primer triángulo y después trazar la altura para el segundo triángulo, pueden observar ustedes que las alturas van a ser exactamente las mismas. La altura va a ser la misma. Cuando digo las alturas son las rectas verdes que ustedes están viendo. Los segmentos verdes son exactamente del mismo tamaño. Entonces, tenemos que las bases son las mismas. Miren, la base es la misma, es BC, para los dos triángulos. Las alturas van a ser de la misma medida. Miren, es exactamente de la misma medida. Son de la misma medida porque une dos paralelas. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo es igual a base multiplicado por altura y dividido entre 2. Ese es el área de un triángulo. Entonces, como ya sabemos que la base es la misma y la altura es la misma, aunque no sepamos de medidas, aunque no sepamos cuánto mide cada uno, pero como ya observamos que la base y la altura son las mismas, entonces las áreas tienen que ser exactamente de la misma medida. ¿Sí? Porque para el primer triángulo, para el triángulo que estoy marcando por acá en azul, la base es BC y la altura es esta. ¿Sí? Luego, para el segundo triángulo, la base sigue siendo BC, pero la altura es esta, que es de la misma medida que la anterior. En resumen, estoy diciendo que la base y la altura son iguales. Y si para calcular el área multiplico base por altura y divido entre 2, entonces, como la base y la altura son las mismas, evidentemente los triángulos tienen que ser, las áreas tienen que ser iguales. Si la base y la altura es de la misma medida, entonces tienen que ser exactamente iguales. Nuestra base está aquí en un par de líneas paralelas, vean, las líneas perpendiculares. Recuerde que perpendicular significa que forman ángulos rectos, ¿verdad? Trazada desde dos puntos de una línea paralela a la otra tienen la misma longitud, es decir, esta es de la misma medida que esta. Entonces, como las alturas son las mismas y la base es la misma, entonces el área necesariamente tiene que ser la misma. Miren, el área de los dos triángulos es exactamente igual. En conclusión, cuando se tienen dos rectas paralelas, los segmentos perpendiculares trazados de una recta a otra tienen exactamente la misma longitud, son las alturas que trazamos. De esas está hablando y dice que son exactamente de la misma longitud. Luego, ABCD es un paralelogramo, M es el punto medio del segmento BC, se refiere a este punto y es el punto medio de este segmento. P, el punto de intersección del segmento BD, se refiere a este. El punto P es el punto de intersección del segmento BD, que es este grande que estoy marcando en rojo, y AM, que sería este. A eso se refiere, hasta abajo.
Es el punto de intersección entre esas dos rectas. Establece cuáles son los triángulos que tienen la misma longitud. Ahí podríamos apoyarnos de un dibujo, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces pueden notar que las alturas son exactamente las mismas. Aquí hemos coloreado de naranja este triángulo, ¿no? Trazamos la altura. Esta altura es la misma que la altura que corresponde al triángulo que se ha coloreado en verde por acá, ¿verdad? Y tendría que ser exactamente la misma altura que para el morado. Si trazamos la altura del triángulo morado, que es el que se marcó en medio, va a ser exactamente del mismo tamaño. Y podemos notar que están compartiendo bases. Las bases son del mismo tamaño, porque como M es punto medio, M es la mitad, entonces forzosamente este lado, MC, es el mismo lado BM. Miden exactamente lo mismo. Si miden lo mismo, significa que las bases son iguales. Y si las bases son iguales, las alturas también son iguales porque están entre dos paralelas. Entonces las bases y las alturas son iguales. En resumen, para que yo esté seguro que las áreas son las mismas, debo garantizar que las bases y las alturas son iguales. Si usted garantiza que las bases y las alturas son iguales, con toda seguridad las áreas van a ser las mismas. Esos, por supuesto, que no son los únicos triángulos, ahí se forman muchos otros triángulos, pero en este caso los que he mencionado, el triángulo, por ejemplo, ABM es el verde, el triángulo DBM es el morado y DMC es el naranja. Tienen igual área. Además hay otros triángulos como el triángulo ABD que se marcaría aquí, miren, de A, B hasta D es este triángulo grande que estoy coloreando yo por aquí en azul. Bueno, ya me pasa un poco, pero a ese triángulo se refiere. También va a ser de la misma medida que el triángulo AMD sería acá, miren, exactamente de la misma medida. ¿Por qué? Porque las bases y las alturas también son las mismas, a eso se refiere. Si las bases y las alturas son iguales, entonces va a ser de la misma medida. Y el triángulo BDC también. B, D y C. Es acá, miren, B, D y C. Este triángulo grande que se forma. A eso se refiere. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque comparten base y las alturas son del mismo tamaño. Por eso podemos garantizarlo. Pero bastaba con los que coloreamos ahí para que ustedes puedan ver que las bases y las alturas son iguales, por lo tanto, las áreas son iguales. Ahora ustedes van a resolver el ejercicio que aparece en la página número 137. Eso es todo.